¿Cómo está la economía en estos días? Mucho sobre el dólar se habló sobre esta semana que acaba de terminar y también sobre algunos sectores puntuales que marcan a la economía también y al consumo interno. Por ejemplo, el tema automotriz, el tema automotor, cómo están las ventas dentro del país. Solo algunos de los temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Horacio De Lorenzi es director general de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de República Argentina, ¿no? De automóviles. ¿Están vendiendo más, menos, igual? No, estamos vendiendo muy parecido al año pasado, a pesar de que el año pasado fue un año récord. Y el primer semestre de este año, en el acumulado, dio un 5% por encima de las ventas del año pasado. O sea, se vendió más que en el 2011. Exactamente. ¿Será un refugio de inversión, quizás? Es muy raro determinarlo, ¿no? Porque el volumen nuestro es de auto chico. Nunca el volumen está formado por los autos que habitualmente uno ve en la calle, que son los autos de lujo. Esos autos representan el 1% del mercado. Uno lo ve porque llama la atención, claro, ¿no? Porque quizás... Exactamente. Sí. El volumen está hecho por autos chicos. Y ese volumen, el mercado se ha mantenido con algunas características. Por ejemplo, la distribución a nivel país se ha mantenido muy parecida. La distribución entre autos utilitarios y pesados también se mantuvo. O sea que, en definitiva, estamos viendo dos escenarios muy parecidos respecto del año pasado. Si el dólar ha tenido o no influencia, es una buena pregunta esta, ¿no? Pero el año pasado nosotros decíamos que a veces se caía el mercado por el tema del dólar. ¿Y ahora qué decimos? Claro. Que se mantiene por el dólar. No hay una... No hay 2 más 2, 4. No hay una lógica por ahí. No hay una receta. Usted me dice, los que más se vende, que son los chicos y medianos, ¿qué tipo? El Palio, el Gol... Normalmente se venden todos los chicos de todas las marcas en primer lugar en cada marca. Y los ¿Un valor de cuánto? ¿50, 60, 70? Sí, alrededor de 60.000 pesos. 60.000 pesos. Ahí tenemos primero al que es líder del mercado, que es Volkswagen, el segundo que es General Motors, el tercero que es en este momento Renault. Y luego tenemos otro lote de 3 competidores que están bastante parecidos, que son Ford, Fiat y un poco más atrás Peugeot. Ahí vos tenés concentrado, digamos, la mayoría del mercado, ¿no? ¿Y qué pasa en las provincias? Porque, digamos, el interior, yo que no soy de Buenos Aires, cuando vine la primera vez, una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando vine a Buenos Aires es que en Buenos Aires había todo coches nuevos. Que vivía en el interior siempre el impacto era visual, era con eso. En estos años la cosa, no sé si se revirtió, pero uno va al interior o a las provincias y ve muchos autos nuevos, ¿no? Que esa es la realidad económica del campo o de otras actividades. ¿Se vende parejo igual o no? Sí, probablemente la única diferencia notable, digamos, en participación es el crecimiento de Córdoba y una pequeña caída que ha tenido Santa Fe. Digamos, Córdoba y Santa Fe siempre eran provincias del 10% del mercado. Hoy Córdoba está en el 11,5%, Santa Fe está en el 9%, o sea, ha habido una descompensación entre esas dos provincias. Pero en general, otro de los lugares que ha reaccionado muy bien en la venta es el sur. El sur, la Patagonia en general. Exactamente. ¿Y con vehículos más pesados, camionetas, por ejemplo, o vehículos también del mismo? Se mantienen bastante. Probablemente crezca un poco la participación del utilitario liviano, que es la línea de camionetas, sobre todo a partir de que introdujo en el mercado Volkswagen la Amarok y produjo, digamos, una disputa entre la Toyota y la Amarok, y todavía no entraron en la pelea, van a entrar este año recién, la nueva versión de C10 y la Ranger. Pero va a ser un mercado muy competitivo. Igual siempre hablamos de un rango de una inversión importante, porque están en 200.000, 350 y 200.000 pesos más o menos, ¿no? Sí, yo te diría que están más cerca de los 200 que de los 150. De los 150, claro que sí. ¿Y qué ocurre con las provincias del norte dentro de esa lógica? Las provincias del norte, independientemente de lo que uno a veces se imagina, son las que han crecido en conjunto. Medirlas uno por uno es muy difícil, porque son provincias que tienen el 1 o el 2% de participación en el mercado. Pero, por ejemplo, 2 de los lugares que más han crecido a nivel país es el NOA y el NEA. Y esto también tiene que ver con un desarrollo de las economías regionales. Ha llegado el cereal mucho más al norte de lo que llegaba antes. Claro. Se ha desplazado todo lo que es el comercio de carnes al norte. Entonces se ha formado, digamos, una nueva economía
norteña que está en este momento muy pujante, ¿no? Horacio, y lo último le pregunto, la lógica con respecto a lo que ocurre con el mercado externo, en donde se están comprando menos autos en la Argentina, o sea, nos compran menos en las terminales, se está exportando menos. ¿Abastece más rápido el mercado interno? Porque hablábamos de algunas camionetas que antes había meses de espera. ¿Hoy cómo está eso? No hay demasiada diferencia, pero el tema fundamental pasa por las autopartes. Digamos, la industria nacional tiene que desarrollar de una forma muy rápida el reemplazo de las autopartes importadas, que es ahí donde tenemos el déficit de la industria automotriz. Pero en definitiva, yo te diría que la composición de 60-40 entre fabricado en el país y importado no está variando. Está bien. Horacio de Lorenzi, gracias por venir y contarnos esto, muy amable. Por favor, a tus órdenes. Pausa, la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Emiliano Colombo es economista, integra el grupo de la Gran Macro, ¿sí? Exacto. Que es este grupo de jóvenes economistas todos. Exacto. Los que han venido por acá, afín o allegados al gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos como estamos? A ver, el contexto internacional, más allá de todo, la soja nuevamente esta semana se fue para arriba, varios de los commodities, digamos, grandes lineamientos en teoría están más o menos bien. ¿Por qué se vive este clima, el dólar, las expectativas con la inversión? ¿Qué explicación hay? Bueno, Néstor, hoy actualmente el mundo está teniendo básicamente una posible recesión en la zona euro. Hoy la euro está explicando el por qué China está cayendo sus exportaciones, al igual que también se está desacelerando su crecimiento. Estados Unidos está creciendo 1,9% anual en el primer trimestre y se espera una segunda caída en el segundo trimestre. Es decir, el mundo está convulsionado porque básicamente los países de la periferia de Europa están teniendo fuerte endeudamiento, fuerte déficit y también un fuerte ajuste en el gasto público. Esto lo que hace es contraer la demanda. Indudablemente, en una economía tan globalizada como la que estamos viviendo actualmente, hacen que todos los países también emergentes suframos, digamos, de esta merma en la demanda agregada en la zona euro. O sea, ¿esto justifica los controles? Digo, por el tema del dólar, el tema de las importaciones. Bueno, ¿ahí hay una respuesta para eso? Mire, las exportaciones venían creciendo 20% anual, por ejemplo, en 2011, pero las importaciones del año 2007 venían creciendo mucho más de lo que le hacían las exportaciones, es decir, alrededor del 30% anual. Lo que pasaba es que la balanza comercial argentina estaba desacelerándose, es decir, cada vez teníamos un menor ahorro en nuestra balanza comercial y esto impactaba en la cuenta corriente, que en 2011 casi terminó en cero. Por lo tanto, digamos, la presión sobre el tipo de cambio a partir de la fuga de capitales, que no se detuvo del año 2003 hasta 2011, pero que también en sus inicios, si uno observa una serie larga de lo que se llama la fuga de capitales, es casi una línea donde desde el año 90 hasta 2011 nunca se detuvo la fuga. Para uno entender cómo enfrentar esa fuga de capitales, en el año 90 Argentina, para financiar esa fuga, nos endeudamos. La deuda externa se duplicó y indudablemente lo hizo en un contexto, por ejemplo, donde el dólar era fuerte, donde el peso era fuerte y la inflación era baja. Ahora bien, en el 2003-2011 Argentina creció al 7,5% anual y
el tipo de cambio se fue, obviamente, luego de evaluación muy por arriba, pero la fuga siempre prosiguió su ciclo alcista, digamos. ¿Y Es esa decir, fuga se da por qué? ¿Es una cuestión de confianza? no, por eso, es decir, fíjense, con dos modelos la fuga continúa. No, es una cuestión cultural, es decir, los argentinos, o cierta parte, digamos, de los argentinos, ahorran dólares. Ahora bien, nosotros a partir del año 2003 al 2011, la economía argentina, ¿cuál fue la respuesta para financiar esa fuga de capitales? Básicamente el ahorro interno, es decir, con una fuerte superávit en la cuenta corriente se pudo desendeudar a la Argentina, independizar y también de una u otra manera dejar esta acumulación de capitales en el sector privado. Ahora bien, el 2012 realmente las condiciones externas no eran las mismas, por lo tanto, digamos, la respuesta del gobierno es básicamente cuidar las reservas para cancelar la deuda, tener un tipo de cambio estable y no volátil, y de tal manera cuidar, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, liberar el tipo de cambio como ciertos sectores hoy por hoy están pujando. Esto tiene como correlato un aumento de inflación, una caída del salario real y una recesión en puerta solamente para dejar que cierta parte de los argentinos sigan ahorrando de dólares. Me parece que ese no era el camino, digamos, que cierta parte de la sociedad por ahí quería y que iba a tener básicamente unos costos sociales muy altos, digamos. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿qué pasa con el dólar paralelo? Que puede ser un mercado muy chico, quizás de poca gente y de poco dinero, pero que existe y para muchos comienza a ser referencia, ¿no? ¿Qué hay que hacer con eso? No, mira, ¿O cómo se sale de eso, ¿no? Exacto, mira, el mercado, como vos muy bien lo decís, es un mercado muy chico, es decir, los mercados chicos tienen muy poca oferta y muy poca demanda. Por lo tanto, ¿por qué hay tanta volatilidad de este mercado? Porque hay muy pocos oferentes y muy pocos demandantes, entonces a veces cuando este mercado, al tener tan poca liquidez, por eso hay tantos sobresaltos. Pero aquí hay un tipo de cambio, si es el oficial, es el tipo de cambio referencia para toda la economía. Entonces, tomar un mercado tan chico de referencia, la mayoría de los comerciantes o de los productores no fija precio a partir del tipo de cambio blue o paralelo, digamos. Así que creo que me parece que la brecha va a ir acortándose. El tipo de cambio oficial, digamos, está teniendo progresivamente una devaluación, pero muy administrada. Por lo tanto, digamos, va a ir achicándose. ¿Cuál tendría que ser el valor? ¿O cuál es el valor ideal? El valor siempre del tipo de cambio en la Argentina es un precio muy importante porque indudablemente para sectores como las economías regionales y para nuestras exportaciones es importante. Pero también, digamos, hay que ver, no todo es el tipo de cambio, digamos. Para ser competitivos hace falta también aumento de la productividad, inversiones en sectores estratégicos que hagan bajar los costos, digamos, que no hay que ser obsesivo en el sentido de tener un tipo de cambio súper alto para aumentar las exportaciones. Pero hay algunos que digamos. dicen no somos más competitivos, sectores que dicen a nosotros se nos complica. Bueno. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con que no tienen más productividad? ¿Con que no, Exacto, digamos, no aprovecharon el momento? No, en esta Argentina nueva, digamos, de cara al futuro, el aumento de la competitividad no tiene que venir por el tipo de cambio, sino, como te decía, por las inversiones, es decir, un mejor acceso, por ejemplo, al financiamiento. Por esto un poco también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que tiende un poco a eso, a que el crédito privado fluya hacia las pymes, hacia los exportadores, que hoy por hoy podrían estar viendo apretados el tipo de cambio y las ventas, pero podrían ganar a partir del aumento del crédito y de las inversiones y eso, ganar competitividad. Eso le va a venir en el largo plazo mejores réditos que pujar por una mayor devaluación, ¿sí? Emiliano, gracias por contarnos esto. No, muy amable. gracias a vos. Hasta luego. Pausa, enseguida volvemos. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy. Diferente a todo lo que conoces.
Agustín Monteverde es economista. Agustín, gracias por venir. Un gusto. A ver, recién hablábamos un poco, una visión allegada al gobierno con respecto al momento que vivimos. ¿Vos cómo la ves? Sé que no estás allegado al gobierno en este caso. El tema del dólar vuelve a estallar. Para algunos es una exageración que se hable tanto, ya sea por el paralelo como del dólar en sí. ¿Cuál es el precio que tiene? Bueno, ¿Cuál a es ver, el la verdad nivel es que de- creo que el gobierno construye su propia realidad y lo que es peor, responde a la realidad autogenerada por él, que no tiene nada que ver con lo que vivimos los ciudadanos todos los días. Concretamente, atribuirle a que el mundo se nos viene encima, como hace la Presidente, el enfriamiento, gélido enfriamiento que tiene hoy la economía argentina, es cerrar al bicachazo, porque básicamente te encontrás con un país que tiene el principal producto exportable a muy por encima, $640 la tonelada, y donde pretender, digamos, cargarle a Europa la tinta del problema cuando Europa ni es nuestro principal socio comercial, y la verdad es que son muy pocos los productos que realmente tengan tanta Ahora, pero Europa sí le compra a China. Sí, pero ¿sí? China no ha Si reducido. Europa le compra menos a China, China va a tener menos dinero para comprar nosotros. Hacia futuro sí. A futuro sí. Hoy no. Hoy, bueno, pero digamos, no es un poco cubrirse. Estoy hablando de argumentos, digamos, se pueden dar, ¿no? No, Porque podemos si Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa que está más complicado que Estados Unidos hoy, le deja de comprar a los chinos van a tener menos plata. Entonces se supone que desde ahí... Sí, podríamos Vos decir decís que esto puede ser, pero no ahora. no es ahora, este es el tema. Y ahora pasa lo que pasa porque ¿cómo puede impactar esto en el día a día teniendo en cuenta que muchos hablan ya de un dólar casi a 7 o 6 y A ver, pico? estamos en un laberinto que el mismo gobierno construyó. Un laberinto que él se armó cerrando cada vez más el camino, donde las paredes se van acostando y donde vas quedando aprisionado, y donde te corres de un lado, te agarran del otro. ¿Por qué digo esto? Vos tenés el enfriamiento que hablamos, pero por otro lado tenés una inflación alta. Tenemos el milagro de, con semejante contracción económica, porque es contracción económica lo que hay hoy ya es una recesión hecha y derecha, tengas inflación en muy alto nivel, y cómo te vas a sorprender si el Banco Central, que es la nueva portería de la Casa de Gobierno, es el nuevo brazo armado de la economía argentina, despacha de a toneladas de pesos para la Casa de Gobierno. En el caso de junio se emitió 5,4%. En la primera semana de julio, 3,2%. A ese ritmo, julio se cierra con 14%. O sea, realmente es inconcebible. Tenés entonces, además una situación donde tienen la capacidad de maniobra ya muy complicada, con la recaudación que se les va a empezar a desmoronar, ya se ha desacelerado, y donde tenés una pérdida de competitividad manifiesta que uno no le puede atribuir a la falta de productividad, porque, a ver, acá el problema no es el tipo de cambio, el problema es que el tipo de cambio tiene que traducir, tiene que reflejar el nivel de inflación que hubo en la economía argentina. Y acá hemos mantenido al tipo de cambio congelado, siguiendo más o menos casi el modelo que se siguió Ahora, con el... quizás 4,50 y algo no, pero tampoco 7 o 6,80. Mirá, ¿Cuál es el nivel que tendría que tener? Yo aprendí que el nivel que tiene que tener los precios es el que fijan los oferentes y los demandantes. Y si hay un mercado, el único mercado de dólar que hay en este país, es el famoso marginal o blue o como les gusta. Pero dicen que es chico entre la cantidad de gente y la cantidad de dinero. Primero ¿o que ya no es tan chico, que va creciendo. En segundo lugar, vos hablás con cueveros y demás y te van a decir de que están trabajando, muchos te van a decir que están trabajando mucho más que antes. Pero más allá del tamaño que tenga, la realidad es que un mercado es un lugar donde está manejado por precios. Y los precios es algo en donde hay gente que está dispuesta a vender ese precio y gente que está dispuesta a comprarlo. El tipo de cambio oficial no es un precio, porque no hay nadie que esté dispuesto a venderlo, ni siquiera el mismo gobierno que lo patrocina. Entonces, saquémonos la careta, no nos estemos mintiendo y digamos las cosas como ¿Y son. podría ser en cuánto? ¿Te animás a dar un número? No, es que el valor es el que le pone la gente. Lo que sí te voy a decir es que claramente está sumamente atrasado con respecto a la inflación real que ha habido en el país. Y además de todo, acá empieza a incidir otra cuestión.
que es el temor de los argentinos a la situación en que esté el Banco Central de la República Argentina. Es decir, acá hay dudas sobre el poder de fuego del Banco Central de acallar lo que podría ser de salir a vender eventualmente cuánto puede tener. Sí, y el último riesgo, y creo que yo le recomendaría a los muchachos que en vez de atender la fantasía que ellos creen que es la realidad, empiecen a seguir los problemas candentes, es que la tasa, digamos, los depósitos en pesos del sistema bancario crecieron hasta ahora, porque si bien era negativa la tasa de interés con respecto a la inflación, era positiva en dólares. Entonces los argentinos, todos los argentinos, porque todos compran dólares, que no se confundan, no es que lo compran 24 oligarcas, no, lo compran todos los argentinos, hasta los obreros compran dólares, pocos, pero lo compran. Cuando no es una casualidad que hayan huido hacia ahí, porque dudan del peso. Ahora, ojo, los depósitos en los bancos crecían porque le ganabas en dólares. Entonces vos tenías, si vos habías depositado 10.000 pesos, a principio de podías comprar un poco más de dólares. Ahora, la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, no hablemos del marginal que se disparó, le gana a la tasa de interés. Y seguimos forzando que la tasa de interés esté baja, y mientras tanto estamos poniendo en riesgo el sistema bancario. Agustín Monteverde, gracias por contarnos esto. Muy amable. gusto. Pausa, la última, enseguida volvemos. Eduardo Derewicki es gerente de Slim Center y lo hemos convocado porque después de todo esto que estamos viendo, para algunos la crisis puede llegar a engordar y cómo cuidamos la salud también, esto a partir incluso de algunas inversiones. Eduardo, gracias por venir. No, muchas gracias a vos por invitarme. ¿La crisis económica nos engorda también? Digamos, como que es un resguardo, cómo enfrentar esa crisis económica es todo un desafío también, ¿no? Por supuesto. La verdad que en estos últimos días, en gran medida, ha aumentado el interés por llevar adelante el tipo de negocio bajo el modelo de franquicias de Slim. Y notamos un incremento importante en preguntas, en, bueno, qué es lo que hace falta, cómo podría ser. O sea, ¿hay más gente interesada por esto porque por una cuestión desde el punto de vista económico o por una cuestión que tiene que ver con solo bajar de peso, digamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿O con una inversión alternativa? Hay una combinación de ambas cosas, ¿sí? Nosotros estamos entrando ya en el periodo de temporada alta, todo el mundo tiene a la vuelta de la esquina la primavera y el verano, y es un momento en donde hay mucha demanda de este tipo de servicios, ¿sí? Pero al mismo tiempo se da la situación de que hoy no hay muchas alternativas de inversión y la gente quiere ir a algo seguro. ¿Y cuánto dinero tengo que tener para esto? Depende de la zona, depende del tamaño de la franquicia, pero podemos partir de inversiones de $50.000, $40.000, ¿sí? ¿Y tiene una rentabilidad de cuánto? Y la rentabilidad es del 20-25%. ¿En dólares? No, es en pesos, obviamente. O sea, esos dólares convertidos a pesos da una rentabilidad ahí, porque el servicio que se transa es en pesos en Argentina, ¿no es cierto? ¿Y el que no conoce lo puede hacer también? Por supuesto, sí. Esto es un negocio que es ideal para un médico, una nutricionista que quiere tener una fuente de ingresos adicionales. Y también para un empresario que quiere diversificar sus inversiones y quiere tener un negocio que bien administrado realmente puede ser muy importante. ¿Esa buena administración depende de quién? ¿De la franquicia o de quién lo hace? O sea, el que de quién lo hace, pero tiene todo nuestro... Hay un control, un seguimiento. Absolutamente. Todo esto está absolutamente normalizado, estandarizado, con procesos, con sistemas, y hay una fuerte capacitación y entrenamiento a todo el staff que se va a encargar de la gestión del día a día, ¿sí? ¿Cuánta gente necesita un lugar para trabajar? Desde las 5 personas, incluyendo a 2 profesionales. ¿Y eso depende de quien contrate, quien tenga la franquicia, o lo dan ustedes también? Nosotros damos un asesoramiento respecto de
la zona, en función de la zona, el potencial que tiene la zona, la cantidad de habitantes, la población económicamente activa, del movimiento que tiene ese lugar, aconsejamos un cierto nivel de personas y una cierta superficie para el local. ¿Quién es el responsable de esto, desde el punto de vista médico? Del punto de vista médico hay un equipo de supervisores médicos, hay un director médico de SLIM, ¿sí?, que controla todos los distintos puntos de venta, sean o no propios. Para nosotros una franquicia se maneja como si fuera una clínica propia, o sea, no tiene ningún tipo de diferencia. Incluso para el paciente tiene la posibilidad de contratar el servicio en una franquicia o en una clínica propia y puede incluso seguir atendiéndose en cualquier otra. Y eso no trae ninguna consecuencia para él, porque la historia clínica lo va siguiendo donde se vaya atendiendo. ¿Y son tratamientos caros? No, son tratamientos... Digo, el acceso a para quien quiera poner un negocio, tiene que pensar en un nivel socioeconómico, ya sea por el barrio, la ciudad donde fuere, medio alto, normal. Para que te des una idea, desde jubiladas, amas de casa, estudiantes, profesionales, todo el mundo hoy tiene que, más que nunca, cuidar su peso, pero no solamente por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. Ahora, ¿y cuánto está ahí de esto de vender espejitos de colores? Es decir, entro acá y soluciono todos los problemas. No, bueno, acá hay un compromiso, hay un seguimiento médico, se completa en base a la patología preexistente de cada paciente, en función de la necesidad, a ese paciente se le aconseja un determinado plan alimentario de manera natural, personalizada, ¿sí?, y que vaya acorde con su actividad. No, digo esto porque, a ver, por ahí quien ingresa al negocio por ahí se compra un problema desde el punto de vista profesional, digo, ante algún inconveniente que pueda surgir. No, está todo de ese lado, digo, ¿no? Siempre hay médicos detrás. De hecho, debe haber un médico gestionando la clínica, porque no deja de ser un centro médico. Lo que se va a abrir es el responsable, es el director médico y es el que responde médicamente por el resultado de los pacientes, ¿sí? Esto es realmente muy serio. El inversor puede participar desde la parte comercial, cómo mejorar, hacer más cercano a la gente que tiene interés, con publicidad, con promociones, pero finalmente todo depende del médico. El médico está ahí. Eduardo, gracias por contarnos esto. Muchas gracias a vos por invitarme. Alternativas de negocios también y de cuidarnos un poco a partir de la crisis económica y de lo que puede ocurrir con nuestra salud. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana nos encontraremos con más debate industrial. Gracias por elegirnos.